Muy bien, y ahora contamos con la valiosa presentación de la doctora Nair Lora, neumóloga pediatra, y nos va a hablar sobre el tema de tuberculosis en población pediátrica, diagnóstico y tamizaje en la consulta ambulatoria. Adelante, doctora Nair. Muy buenos días con todo el público asistente. Muchas gracias por la presentación, doctor Valdivia. Bueno, vamos a tocar un tema que nos enfrentamos a diario en los hospitales donde se cuenta con neumólogo pediatra o también en algunos centros de atención primaria donde tenemos neumólogos pediatras como consultores o tenemos neumólogos que juegan un papel muy importante para el abordaje de esta patología en población general. Quiero empezar con estos datos. A nivel mundial y anualmente se estima que el 64% de la población pediátrica nunca o no han podido acceder a un diagnóstico ni ser notificados y son niños que enferman con tuberculosis. Eh, Hay que entender que la población pediátrica representa digamos, un gran subdiagnóstico si hablamos en general de tuberculosis como enfermedad. Además, el 96% de los niños que mueren por tuberculosis nunca pudieron acceder al tratamiento y el 80% de estas muertes ocurren en menores de 5 años. Y esto generalmente es explicado, se debe a que el subdiagnóstico que existe de tuberculosis en pediatría es impulsado porque los niños tienen una característica de tener una naturaleza pausivacilar. Sabemos que en la población pediátrica, principalmente los niños menores de 5 años, hay una tasa de resfríos altos, de infecciones respiratorias que van a solapar o se van a superponer con los síntomas de tuberculosis. A diario nos enfrentamos a un caso como el que les voy a presentar, un lactante varón de 10 meses que hace 3 meses presenta sibilancias recurrentes, tos húmeda persistente, es un niño eutrófico, pero tiene un antecedente epidemiológico muy importante que el papá, que es un contacto intradomiciliario, está con tuberculosis, beca dos cruces, es drogosensible. Al examen físico vamos a encontrar escasa signología como roncantes y este niño ya viene parcialmente evaluado, trae un PPD de 11 milímetros. Entonces, este caso que les presento ahora puede ser abordado de diferentes formas si nosotros estamos en un hospital donde tenemos acceso muy rápido a lo que es una evaluación con radiografía de tórax, a lo que tenemos acceso muy rápido a pruebas microbiológicas, pero también puede ser abordado de una forma diferente o más limitada si estamos en un centro de atención primaria en la cual me es difícil llegar a tener una radiografía rápida, me es difícil llegar a tener un estudio microbiológico rápido y tenemos que decidir si hay o no hay enfermedad porque estamos ante un lactante de 10 meses que de por sí es una población con alto riesgo de complicaciones por tuberculosis. Revisando la última publicación de nuestra norma técnica en el acápite de tamizajes de tuberculosis, a mí me llama como neumóloga pediatra mucho la atención porque es un tamizaje que se aborda más el aspecto general, más enfocado al adulto. En cuanto al tamizaje de síntomas, no especifica ni siquiera qué síntomas, porque no son lo mismo los síntomas del adulto que los síntomas de la población pediátrica. ¿No? Y que de frente, si hay sospechas, se van a una prueba microbiológica. Esto pensando más en la población adulta, que incluso a veces basta con la prueba microbiológica para ya llegar al diagnóstico y sabemos que la población adulta más de un 80% son bacilíferos, o sea, no voy a perder casos al hacer una prueba bacteriológica. Cuando toman en caso, por ejemplo, población de riesgo, también se van de frente
al estudio de radiografía de tórax. Este es un avance muy importante porque antes no se le daba mucha importancia como tamizaje a la radiografía de tórax, porque sabemos que incluso en el adulto hay tuberculosis que es no severa, que tienen infiltrados pequeños y que nos va a salir pues un paciente con baciloscopía o una prueba microbiológica negativa y estamos perdiendo como caso. Pero si yo me voy a la parte pediátrica, incluso teniendo como grupo de riesgo, es como que mi enfoque de frente se va a radiografía de tórax y prueba microbiológica, ¿no? Sabiendo nuevamente que los niños son paucibacilares, va a ser bien difícil tener acceso a una prueba microbiológica. Y estoy obviando algo muy, muy importante en la población pediátrica, que es la parte clínica, la parte epidemiológica, darle también un peso al PPD. Entonces, debemos nuevamente recordar y quiero enfatizar que la tuberculosis infantil no es una tuberculosis de adultos pequeños. Hay que recordar que la tuberculosis del adulto o la tuberculosis que se va a dar en el adolescente tipo adulto va a ser un compromiso severo pulmonar con infiltrados múltiples y estos infiltrados o estas lesiones casi siempre son cavitarias, son altamente bacilíferas y por lo tanto representan una alta tasa de transmisión, mientras que la tuberculosis en los niños, su principal compromiso está a nivel de los ganglios intratorácicos. ¿No? Que si estos ganglios se complican, recién nos puede dar compromiso parenquimal, son niños que van a manejar una baja carga vacilar, pero sin embargo, en la población pediátrica, principalmente menor de 2 años, van a ser progresión rápida de enfermedad, ¿no? Y tener siempre en cuenta que un niño con tuberculosis es un indicador de una transmisión reciente y activa en el hogar, que hay un caso índice al cual tenemos que buscar. Para nosotros dar un abordaje en la consulta ambulatoria, siempre tenemos en la mente y en cuenta esto, ¿no? El diagnóstico de la tuberculosis pediátrica es un rompecabezas clínico epidemiológico. Por lo tanto, la base de todo el diagnóstico de tuberculosis infantil es tener la información epidemiológica, la información del contacto bacilífero, del caso índice, sumado a la sospecha clínica, o sea, el conjunto de signos, síntomas que va a tener el niño, y sobre esto las otras herramientas muy importantes, el gran papel que juega la radiografía de tórax, las pruebas de infección como el PPD y la microbiología. Nunca podemos retrasar el diagnóstico de tuberculosis si no contamos con la microbiología. No podemos esperar tomar una prueba microbiológica que va a durar varios días, varias semanas y con eso recién completar el diagnóstico. ¿No? Como son en algunas zonas de atención primaria que tal vez están muy alejados a un centro de salud principal donde se puedan hacer estos exámenes. Ahora, también actualmente, desde hace un par de años, tenemos más acceso a pruebas microbiológicas, a pruebas moleculares, como el doctor Valdivia mencionó, como el TrueNAT, que incluso no necesitamos tanta logística para poder hacer un examen de estos, como lo que sí era hasta hace 5 años. Entonces, cuando les había presentado que la base para el diagnóstico de tuberculosis infantil es un nexo epidemiológico y sospecha clínica. Entonces, ¿por qué tenemos todas estas herramientas para hacer el diagnóstico de tuberculosis pediátrica? Porque al final para que nosotros podamos tratar a este paciente, vamos a tener un espectro clínico para que tengamos una decisión terapéutica. Tenemos que definir si este niño solamente es contacto TB, en el cual va a ser un niño asintomático, con un examen clínico y una radiografía normal y una prueba de infección negativa. Pero es importante definir esto porque los niños que son solamente contacto sí tienen derecho
y se benefician de un tratamiento preventivo, ¿no? Tenemos que definir finalmente si el niño tiene una infección TB latente y para eso el paciente tiene que ser asintomático, un examen clínico radiológico normal y con alguna prueba de infección positiva, porque estos niños también tienen que recibir terapia preventiva. Y cuando definamos si hay enfermedad activa o enfermedad tuberculosa en el paciente, tenemos que definir si es una enfermedad no grave o es una enfermedad grave, ¿no? En el cual en la enfermedad no grave son los síntomas que va a tener el paciente, sean respiratorios o inespecíficos, son muy leves o a veces no se presentan. El tipo de compromiso que vamos a ver en la radiografía son infiltrados muy pequeños o compromisos solamente de ganglios intratorácicos, ¿no? O otros tipos de tuberculosis extrapulmonar, como es la linfadenopatía extratorácica, tuberculosis pleural, y se van a beneficiar de un tratamiento diferenciado de menor tiempo que ya la OMS lo ha liberado desde el 2022 incluso y en nuestro país desde el 2024. O este niño tiene una enfermedad grave, generalmente vamos a pensar en compromiso multisistémico en niños con una edad menor de 2 años, en población que tiene población pediátrica con algún grado de inmunosupresión, con VIH, niños con síndrome de Down, niños que tienen post-trasplantados, niños con patologías crónicas de fondo, en el cual podemos encontrar radiografías con lesiones cavitarias, un patrón miliar, niños con tuberculosis meningia, ¿no? Y en el cual se van a beneficiar de un tratamiento con un esquema estándar, que es el esquema de 6 meses. Cuando vamos a hacer la evaluación clínica en la consulta ambulatoria, también siempre tomamos en cuenta todos estos aspectos y nos tenemos que dar tiempo para lo que acá está mencionando como un pilar 2, que es la historia del contacto. No basta con saber que es el contacto vive en casa y nada más. Tenemos que saber si este caso índice, el contacto, mamá, papá, hermanos de un infante o de un niño que viene a la consulta es bacilífero, cuánto es su carga bacilar, si es prueba microbiológica ha sido detectado como carga muy alta, alta, trazas, cuánto tiempo pasa con el niño en el hogar, porque el papá puede ser de que sea el caso índice, pero el papá sale a trabajar desde las 5 de la mañana y solo regresa a dormir y duerme en un ambiente muy diferente al niño. O el caso índice puede ser la tía materna que no vive en la casa, pero es quien viene a cuidar al niño mientras papá y mamá salen a trabajar. Tenemos que saber la sensibilidad de este caso índice, porque eso en muchos de nuestros pacientes que puedan tener pruebas microbiológicas negativas nos va a ayudar a dirigir el tratamiento que vamos a iniciar en el paciente, si va a ser en base a drogo sensible o drogo resistente. Tenemos que saber si este contacto si no es en la casa, es de la escuela, es del vecindario, y sí es cierto que no necesariamente toda esta información que es muy detallada y que lo va a pensar el médico, lo va a saber el papá o la mamá que viene con el niño a la consulta, ¿no? O sea, ustedes también, así como nosotros nos enfrentamos que cuando queremos tener toda esta información, el papá, la mamá, la pregunta es que no saben. Tal vez a lo mucho que toman pastillas y cuántas pastillas, nada más. Entonces, ustedes también que son, muchos de ustedes son asistentes de centros primarios de atención. Para nosotros, en la especialidad y en hospitales grandes, nos es muy importante esta historia de contactos, ¿no? Cuando van a mandar a un paciente, en este caso de un centro, y nos refieren a nosotros, nos pueden referir con esta información. Tal vez no la van a referir de forma escrita, nada, pero sí pueden mandarle con una copia o con una foto de la hoja de tratamiento del caso índice. En el hospital, en consultorio, nosotros las estrategias o herramientas que tomamos en cuenta para llegar a tener esta información, nos valemos mucho de la comunicación con el programa de tuberculosis del hospital, donde
nos facilitan mucho el contacto con el responsable del centro de salud, digamos, del caso índice, y así nos pueden transmitir la información que necesitamos, ya que para nosotros como personal médico el acceso al FIC-TV y tener esta información es limitada, y a veces todos los problemas de conexión que se tienen de Internet para tener información de este tipo del caso índice. Una vez conocido estos datos, vamos a pasar a la evaluación clínica como tal, donde vamos a tener que ser muy descriptivos y no olvidarnos que los síntomas clínicos en tuberculosis, que la mayoría son inespecíficos, principalmente en la población menor de 5 años, son síntomas persistentes y no remitentes. Y estos síntomas persistentes, no remitentes, vamos a hablar tanto de la fiebre, de la diaforesis o sudoración, de la fatiga, de la tos, que es un signo clave, eh, y el tiempo estimado que podríamos poner para estos síntomas persistentes, no remitentes, son más de 2 semanas, ¿no? Ahora, es diferente decir, cuando uno solamente dice sintomático respiratorio, a veces solo nos referimos a tos más de 2 semanas. Pero cuando vamos a tomar en cuenta este signo principalmente, que es un signo que va a estar presente en la población infantil, en los preescolares, en los escolares, en los adolescentes, es mejor caracterizar la tos, ¿no? O sea, yo puedo decir sintomático respiratorio solamente porque hay tos de 2 semanas, pero es diferente si yo tengo una tos que ha empezado como una tos exigente y para las 2 semanas ya es una tos escasa, muy leve, que ya está desapareciendo. O voy a tener un paciente que en esas 2 semanas ha mejorado y a la semana nuevamente la tos, de lo que cayó otra vez empezó, que va a tener una evolución más recurrente, que también voy a pensar en otra patología que me puede explicar eso. O es muy diferente si la mamá me va a referir una tos que ha empezado con una intensidad, con una frecuencia, y eso no ha cambiado en el tiempo. Esa es la verdadera tos persistente al cual yo le debo dar importancia cuando voy a evaluar este signo, síntoma, que es algo altamente frecuente en pediatría y que está pues solapado con las infecciones virales. El otro factor que tengo que darle mucha importancia y analizar, eso es cómo está creciendo el niño, cómo está ganando de peso, ¿no? No solamente es que tenga el dato del peso, sino que a veces los papás sí nos pueden traer la curva de crecimiento y talla que tienen del centro de salud, y si no, pues haré algo mental y tengo que verificar que el peso no haya estado entrando a una línea roja en el cual de lo que ha crecido está comenzando a descender o que se está manteniendo estancado, ¿no? Sin mayor ganancia de peso o estuvo ganando bien y ahí se volvió a estancar. Esas tres curvas son las que me va a dar más importancia, me va a poner como alerta a decir algo está pasando con la ganancia de peso. Esta pérdida de peso que vamos a ver en el paciente, vamos a investigar, tiene que ser evidente y objetivable, ¿no? O sea, no es solamente la mamá que nos diga, sí, está perdiendo peso, y cuando le preguntas cuánto pesaba hace 2 meses, hace 3 meses en su control, pues el niño, o sea, tenía menor peso y realmente está ganando de peso, ¿no? Entonces, mientras podamos objetivar esta curva de peso o la información de peso es mucho más válido. En el hallazgo físico vamos a tener diferentes signologías. Podemos tener sibilancias, podemos tener roncantes, subcrépitos, podemos tener crépitos, como también podemos tener un examen clínico de tórax normal. Nos va, digamos, a ayudar para describir, pero no es que nos va a decir directamente que por algún signo en el examen de tórax, pues nos va a llevar al diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y tener en cuenta que si el niño no tiene síntomas y un examen físico del tórax normal, no nos descarta tuberculosis. Si tenemos una historia de contacto y si vemos otras
características en el paciente como el peso que no están yendo bien. Ahora, si bien es cierto, más del 80% de tuberculosis en los niños como en los adultos, ahí sí se parecen, es de compromiso pulmonar, también tenemos que pensar siempre que puede haber un compromiso extrapulmonar. Entonces, es algo que también no es que solamente el niño cuando viene vamos a centrarnos en el pulmón, tenemos que ver cómo está la piel, cómo está la conducta del niño, si es un niño que ya camina, ver que tenga una marcha normal, examinar siempre cadenas ganglionares, principalmente cadenas ganglionares cervicales, ¿no? Al examen de tórax, si vemos que hay signología localizada diferente, completar todo el examen de tórax, inspección, palpación, percusión, ¿no? Porque tuberculosis pleural, pues vamos a ir con matidez en la percusión y con abolición del murmullo en tórax, ¿no? Si el paciente nos dice que hay dolor en alguna zona osteomuscular, también no olvidarnos que existe la tuberculosis ósea. Entonces, palpar lo que es columna, que es un lugar muy frecuente de tuberculosis osteoarticular. Entonces, cuando vamos a hacer el abordaje clínico en la consulta, vamos a sospechar de tuberculosis clínicamente si el niño tiene tos, una tos persistente, no remitente, más de 2 semanas, si tiene fiebre persistente, más de 7 días, si hay falla de crecimiento objetivable, si este niño está en manejo de una neumonía y no está respondiendo a antibióticos, si tenemos una neumonía con cavitación, si tenemos francamente en la radiografía una adenopatía iliar, si tenemos derrame pleural en la radiografía sin otros signos que nos pueda hablar de neumonía, si vamos a encontrar sibilancias localizadas, asimétricas, que encima no responden a salbutamol, sospechar que eso no es por asma bronquial. Es importante mucho ver el estado general del niño, si es un niño que está hipoactivo, que está con fatiga o está teniendo alteración de la conducta que dura más de 2 semanas, que nos puede estar ya indicando que hay compromiso del sistema nervioso central. Y volver a repetir que un examen de tórax normal no descarta tuberculosis. El otro rol que vamos a emplear en la consulta ambulatoria es la evaluación radiológica, ¿no? En centros de tercer nivel, como es mi hospital, tenemos acceso a radiografía de tórax, pero sí es cierto también que no siempre las radiografías las tenemos tan prontas. O sea, si tenemos un lactante en el cual sospechamos tuberculosis, sí, pues no es posible que una radiografía demore 2 meses, que es el tiempo donde el niño ya hizo la enfermedad y encima ya pudo haber diseminado, ¿no? Que lamentablemente es una realidad que en nuestro país está pasando a nivel general. Entonces, la radiografía nos va a ayudar a, a ver esas lesiones que muchas veces son oligosintomáticas, como son las adenopatías intratorácicas, y más aún sabiendo que este es el principal compromiso de una tuberculosis infantil. Ahora, la radiografía también, ¿por qué nos va a ser útil? Con los cambios que se ha visto en el manejo de la OMS desde el 2022, en el cual tenemos que diferenciar en la población pediátrica principalmente tuberculosis severa y tuberculosis grave, donde el patrón más importante o la variable más importante que vamos a tomar en cuenta es la radiografía de tórax, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, en esta radiografía, en estas dos radiografías, tenemos compromiso de adenopatías, pero en una radiografía es solamente una adenopatía, no se acompaña de otro compromiso del parénquima pulmonar, aparentemente no está disminuyendo la luz del bronquio, no está desplazando mediastino, como sí vemos en esta radiografía. Las dos tienen compromiso de adenopatía, pero una es no complicada o no severa y la otra podría estar produciendo compromiso de obstrucción bronquial de la vía aérea, ya va a un compromiso severo. En todo caso, ya va a haber un tratamiento diferenciado. Entonces, es por eso que también es la importancia de tomar una radiografía de tórax y siempre en la
en la atención primaria, tratar de capacitarnos en poder diferenciar ya estas peculiaridades de una radiografía de tórax, ¿no? Y mientras más veamos radiografías, pues nuestros ojos se van a entrenar mejor. Y si dudamos, buscar ayuda a alguien con mayor experiencia, ya tenemos todo el sistema de comunicación por smartphones y que es simple mandar la radiografía y que alguien con mayor experiencia nos pueda ayudar y que siempre nosotros estamos abiertos a hacerlo. El rol de las pruebas inmunológicas lo pongo en tercer lugar porque eh, sabemos que si bien es cierto, es de ayuda, tampoco creo que sea de gran ayuda como una radiografía de tórax, como un examen clínico, ¿no? Las pruebas inmunológicas como el PPD, el IGRA y actualmente lo que recomienda la OMS y que aún no lo tenemos en nuestro país, que es el TB Skin Test, pues van a revelar una respuesta inmune. Es muy útil, sobre todo cuando no hay una historia clara de contacto. Si nosotros tenemos ya una historia clara de contacto, sí no deberíamos estresarnos en tal vez no tener un PPD a tiempo, ¿no? Pero en la población, generalmente en los escolares, no tenemos, en la mayoría no tenemos una historia clara de contacto. Entonces, ahí en esa población sí nos es muy importante tener como información el PPD. Vamos a llamarlo positivo en nuestro medio cuando tengamos un PPD mayor o igual de 10 y si tenemos un paciente que está inmunodeprimido, pues vamos a darle positividad a un PPD mayor o igual de 5. Yo también vuelvo a repetir, a recalcar y muy de acuerdo con lo que el doctor Valdivia ha indicado, que este resultado del PPD es independiente de la BCG. O sea, no podemos darle seguir, digamos, extendiendo todavía el estudio del niño y poder decirle, no, este PPD es por BCG, incluso muchas veces teniendo factores de riesgo alrededor del niño. En estudios hechos en nuestro país desde hace muchos años, incluso se ve que tener valores de PPD en 10 en población más pequeñita, desde los 3, 6 meses, no debería ser atribuible a la vacuna de la BCG, o sea, ni siquiera en población de un año, sino incluso más pequeña. Sí, sabemos que la gran limitación de estas pruebas inmunológicas es que un resultado positivo no nos va a diferenciar enfermedad de infección, ¿no? Y que un resultado negativo tampoco va a excluir la enfermedad. Por eso es que el diagnóstico de tuberculosis infantil es un rompecabezas que es la suma, es la presencia de varios criterios. No hay un solo criterio que de por sí, excepto el cultivo como prueba microbiológica, pero que no es que la mayoría de los niños pues no van a tener un cultivo positivo y que es de poco acceso, podría darnos el diagnóstico de la enfermedad. El rol y el diagnóstico microbiológico, que también en el hospital, en la consulta ambulatoria, siempre lo tratamos de hacer, es importante. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país con alta sospecha de tuberculosis drogo-resistente. Entonces, como médicos, no solo basta decir sí, hay tuberculosis, sino tratar de terminar con el diagnóstico final con nombres y apellidos. ¿Es una tuberculosis que es bacilífera, no bacilífera, sensible o drogo-resistente? Y para eso el diagnóstico microbiológico es muy importante. Si este paciente tiene infección por VIH, si tiene una enfermedad por TB complicada, si tenemos un diagnóstico incierto o si el paciente previamente ha sido tratado. Ya se sabe actualmente que las pruebas de baciloscopía, así sean con Fiel-Nielsen o con auramina, pues manejan una baja sensibilidad y especificidad y que estas cada vez más ya han sido reemplazadas por las pruebas moleculares como el GeneXpert Ultra principalmente, que nos puede detectar hasta una carga de 10 bacilos por mililitros, por el cultivo, principalmente el cultivo en medio líquido, y recalcar que el gol estándar microbiológico para el diagnóstico sigue siendo el cultivo, ¿no? Eh,
Tanto así que la OMS claramente desde el 2022 ya nos indica que la primera prueba microbiológica como test inicial para el diagnóstico de tuberculosis y detección de resistencia a rifampicina en esputo o aspirado gástrico o aspirado nasofaringeo o en heces, en vez de la baciloscopía, deben ser las pruebas moleculares como el GeneXpert Ultra, ¿no? Que tal vez más adelante, tal vez podría reemplazar incluso al cultivo. Como les digo, la tuberculosis en el adulto no es como la del niño. El niño, lo bueno, que si bien es cierto, no podrá expectorar, pero tiene un filtro fisiológico que nos va a poder obtener muestras de otra forma y para poder en estas muestras seguir haciendo la búsqueda microbiológica. El niño que tiene una lesión pulmonar, pues va a expectorar, pero esa expectoración se lo va a tragar. Así que eso va a poder llegar finalmente al estómago, donde podemos hacer una muestra de lavado gástrico. Y si va a ser difícil hacer una muestra de lavado gástrico, porque este niño hay que colocarle una sonda, a veces los papás no quieren que a los niños se les coloque una sonda porque produce dolor, fastidio, o tienen que, para que tengamos un resultado confiable, pues este niño tiene que estar en ayunas, tiene que estar echado, tiene que estar dormido, ¿no? Y a veces eso es bien difícil hacerlo en algunos centros de atención primaria, pues tenemos otro filtro, digamos, fisiológico y que es la muestra de la materia fecal, que cada vez más los estudios que salen nos hablan de una buena sensibilidad, especificidad, que incluso es casi comparado con el aspirado gástrico. Y pues teniendo toda esta información del abordaje, del tamizaje para la enfermedad y en los pacientes que han pasado por toda esta evaluación de lo que he explicado, finalmente vamos a llegar al tratamiento. Si es un paciente contacto o infección o que tiene infección TB, vamos a dar terapia preventiva con los esquemas que están actualizados en nuestra norma técnica. Y si este paciente tiene el diagnóstico de tuberculosis activa o enfermedad, y si es una tuberculosis pulmonar no severa o ganglionar, extratorácica o pleural sin signos de severidad, pues vamos a dar el tratamiento, que son con las drogas que ya conocemos, pero el tiempo es solo de 4 meses. Y si estamos ante una tuberculosis severa o esto se da en población menor de 3 meses, vamos a seguir con el tratamiento estándar de 6 meses, pero ya el tratamiento es diario. Ya nos vamos olvidando, al menos en la parte pediátrica, del tratamiento intermitente. Y si estamos ante una tuberculosis extrapulmonar severa, como es meningitis TB, TB osteoarticular, TB miliar o TB congénita, pues el tratamiento es de 12 meses y de forma diaria. En la consulta ambulatoria también es muy importante no olvidarnos de incluir a la piridoxina, de siempre hablar con los papás y explicarles cuáles son los efectos colaterales que se podría dar, menos mal que en la población pediátrica es menos frecuente que en los adultos, comentarles que eso es parte del tratamiento, en qué situaciones deben de buscar ayuda a su centro de salud o a nosotros en el hospital, dar las recomendaciones generales de cómo va a ser la ventilación en casa, cómo va a ser la alimentación en el niño, cómo va a ser su esquema de vacunación, si el niño va a ir o desde cuándo recién va a retomar el colegio. Bueno, eso sería mi participación en esta mañana. Gracias. Nos vemos.